Hola, aquí estamos en su nuevo programa, este nuevo espacio que se llama Regeneración Política. Mi nombre es Claudia Rita Abreu y estoy con mi querido amigo y compañero santiaguero de pura cepa, Daniel Santos, que empezamos este espacio nuevo. Ya Daniel y yo no somos nuevos en la televisión, sino que teníamos una experiencia previa. Y bueno, hoy empezamos con una oferta diferente y queríamos hablar con ustedes de lo que es per se la regeneración política y qué nosotros vamos a ofrecerle durante todo este tiempo que estaremos compartiendo con ustedes. Y gracias por sintonizarnos. Hola, Daniel. Hola, Claudia, y buenas noches a todos los que nos sintonizan aquí en Carivisión. Esta propuesta de regeneración política surge a raíz de que en las participaciones que nos teníamos en otros programas de televisión, a los cuales agradecemos por la oportunidad, nos dimos cuenta de que había que contarle a la población una nueva forma de cómo hacer política. Que la política no solo se circunscribe a lo que tiene que ver con los asuntos partidarios, sino también a esa lucha de poder que hay en la sociedad, en todos los órdenes, y en la que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que participar para lograr construir un mejor país. Y ustedes verán en el transcurso de todos los miércoles de 6 a 7 cómo nosotros comenzaremos a hablar con personas que día a día hace política y no se da cuenta. Y le diremos entonces el por qué ellos haciendo política, luchando por el poder de cambiar cosas, ¿verdad, Claudia? Cómo entonces ellos pueden canalizar esas obras que ellos están haciendo para beneficio no solamente de la comunidad en la que trabaja, sino de todo el país. Bueno, una de las cosas más importantes sobre el tema de la regeneración, y en el spot que teníamos decimos la diferencia entre lo que es el chisme político y lo que es la política. Bueno, precisamente, por ejemplo, a veces nos enfocamos mucho en el tema de lo que un personaje en sí dijo, lo que otra persona siente, y no se trata a veces de eso. Nosotros tenemos que ver la política desde el punto de vista de sincerizarnos en qué espectro de la política estamos, y esa es una de las cosas que tanto Daniel como yo entendemos que es importante. Por ejemplo, hay personas que te dicen a ti que no importa si tú eres de derecha, si tú eres de izquierda, que eso no existe, pero por lo regular, ¿verdad, Daniel? Quienes dicen eso son personas de derecha. En realidad sí existe la derecha y sí existe la izquierda. Eso es en el espectro ideológico, y eso es algo que nosotros queremos y entendemos que es muy importante, que quienes nos están viendo empiecen a darse cuenta de que en realidad hay políticas que son más hacia la izquierda, que son políticas progresistas, y hay políticas que son más hacia la derecha, que son políticas conservadoras. Tanto Daniel como yo entendemos que es importante que nuestros representantes digan de manera abierta, de manera transparente. La transparencia no solamente se trata de cómo tú usas el dinero, la transparencia también es la transparencia de pensamiento. ¿En qué lugar del espectro político usted se considera que está? En el caso mío, precisamente, estoy con la izquierda, y en el caso de Daniel también estamos, ¿verdad? Daniel es un hombre progresista de izquierda. Así es, pero también hay que decirle a las personas que independientemente de que nosotros dos nos identificamos con los valores y los principios que defiende la izquierda política, que no es malo ser de derechas. No es malo. Ahora, lo que nosotros queremos es que en República Dominicana el debate político sea de ideas. Y las ideas siempre serán o de personas conservadoras o de personas progresistas. Y que independientemente de que uno no pueda catalogarlo como algo bueno o como algo malo, es interesante de que el debate de ideas sí las personas se identifiquen en lo que son, para que generemos un nuevo debate en la República Dominicana. Y ahí entonces que cobra sentido lo que Claudia dice de que no estamos haciendo un programa para tratar de chismes políticos, sino para hablar de lo que es verdaderamente la política, que esa relación de la sociedad que estudia, ¿verdad?, la lucha por el poder, y cómo nosotros tenemos los ciudadanos que comenzar a participar para adquirir poder de hacer cosas. Eso es la política, luchar por adquirir voz, por adquirir fuerza, para entonces defender las cosas en las que creemos. Bueno, y una de las cosas muy importantes también en la que creemos es que tenemos que hacer una especie de resistencia ante la situación social que vemos que se está dando en varios países del mundo, sobre como que vamos en un retroceso
ideológico. Y nosotros aquí lo podemos ver constantemente, esa situación, por ejemplo, cuando vemos que no tenemos un código procesal penal nuevo que pueda ir a la altura o a la vanguardia de lo que pasa en nuestra sociedad de hoy. Tampoco no podemos contar como algo como las 3 causales para que las mujeres tengamos derecho a elegir si podemos tener nuestros hijos en caso de que hemos sido violadas o que hemos sido víctimas de incesto o cualquier otro tipo así de agresión. Ni siquiera eso hoy día contamos las mujeres en República Dominicana. Sin embargo, eso no se asocia con un tema ideológico y sí tiene que ver con un tema ideológico, porque cuando las personas se ponen en contra de esa circunstancia, entonces eso está asociado a una mentalidad conservadora, una mentalidad de derecha. Entonces en República Dominicana, como nunca se ha acostumbrado, vamos a decir no nunca, pero desde hace muchos años no se acostumbra mucho a que las personas hablen de manera transparente dónde está su espectro de política, ¿no? Su espectro ideológico. Entonces hay una serie de gente, Daniel, que por ejemplo se sienten que son progresistas, pero de repente no están de acuerdo con las 3 causales. Y tú te pones a pensar, pero ¿por qué tú no estás de acuerdo con las 3 causales cuando primero que todo es algo opcional? O sea, a ninguna mujer la van a obligar a realizarse un aborto aunque ella esté en peligro de su vida. Sin embargo, cada vez que una mujer se ve en una situación de que peligra su vida, sobre todo si tiene otros hijos de otra familia, pues efectivamente se ve como que no puede tomar esa decisión. Y esas son de las cosas con las que yo entiendo y particularmente estamos luchando para que empezar a cambiar la mentalidad de la gente y que se entienda que muchas de las cosas que nosotros por las cuales luchamos y por las cuales creemos es a través de la política y no siendo indiferente con la política que lo vamos a lograr. Yo creo que también lo que hay que comenzar a pensar, Claudia, y comenzar no solamente a pensar, sino pensarlo, formar una opinión y entonces luego decirla, y como estamos haciendo nosotros ahora en los medios de comunicación, y que también esto va para las redes, en el canal oficial de YouTube de Regeneración RD, de que comenzar también a contarles a los ciudadanos por qué surgen las cosas. Porque a veces uno ve los debates que hay en televisión y ve que un grupo dice una cosa y otro grupo dice la otra, y no nos ponemos a darnos cuenta, ¿verdad?, de qué hilos están detrás de esas posiciones y por qué se plantean el debate de esas maneras. Por ejemplo, ahora mismo en la República Dominicana hay el debate de la construcción del muro, de un muro para dividir Haití de República Dominicana. Y entonces eso, tú sabes, como decía ahorita, que derecha e izquierda no es que haya buenos o malos, ni que la izquierda sea buena porque yo soy de izquierda y que la derecha es mala porque están los que yo me opongo a sus ideas. No, son principios y valores. Las personas de izquierda siempre estamos pensando por los derechos de las personas. Y los que son de derecha, por ejemplo, defienden otros valores, porque son valores que son patriotismo, nacionalismo, ese tipo de cosas, el poder, el orden, ¿verdad? Y no es que ambas partes renieguen de esos valores, sino que le dan más importancia a uno que a otros. Y por ejemplo, cuando hablamos del muro, yo decía en uno de los grupos de WhatsApp, pero ¿qué es lo que a ti te llama la atención de por qué tú quieres que haya un muro? Y él decía, porque en República Dominicana tenemos que ser soberanos y tenemos que tener la obligatoriedad de controlar y regular lo que entra a nuestro territorio. Y yo le decía, ven acá, ¿y tú te crees que porque hagamos un muro no vendrán los haitianos a República Dominicana? Y sobre todo si estamos en una isla tan pequeña que hasta en Yola tú cruzas de un sitio a otro. Bueno, es que le decía, por ejemplo, no sé, que si nosotros lo que tenemos que aplicar es las opiniones en base a las ideas de cuáles son las causas que generan esa migración. No atacar la migración per se, sino cuáles son las causas que están generando esa migración. Yo le decía, mientras existan países más pobres que otros, las personas de los países pobres migrarán hacia los países más ricos. Mira, Daniela, hay un tema también de identidad. Te voy a decir por qué. Hace poco yo estaba en Nueva York y estuve en contacto con la diáspora dominicana que hace política en Nueva York. Y me di cuenta de que algunas personas de Nueva York te decían específicamente el tema del muro y el tema anti-haitiano total, que yo decía, bueno, mira, yo entiendo que República Dominicana tiene que fortalecer su tema migratorio,
O sea, eso es algo, obviamente, Hay que es cumplir lógico. con la ley. Hay que cumplir con la ley, hay que fortalecer las fronteras, hay que acabar con cualquier mecanismo que exista donde haya algún fraude con los visados, con los pasaportes. Eso es algo con lo que yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, me llama la atención que personas que se fueron y emigraron a otro país, que saben lo que es la necesidad, o sea, irse por necesidad, que no es lo mismo. Si yo me caso con un extranjero y me voy a vivir enamorada, que me casé, a empezar una vida nueva, es muy distinto a que yo tenga que recoger mi motete, yo irme a un país donde ni siquiera conozco el idioma, a trabajar en lo que sé presente para yo sobrevivir. De manera ilegal, que no se me van a garantizar exacto. derechos. Entonces, ver que esa persona, ok, sí yo puedo, pero como que no se identifican con el emigrante per se, mientras que haya otras personas en el mundo que traten de unificar, vamos a decir, los criterios de lo que es el emigrante o la emigrante. Mira, en sentido general. Es que hay una realidad, hay un problema de índole económico. Hay dos países igualmente, pobres los dos, pero uno más pobre que otro. Pero por eso no me gustaba poner el ejemplo de la migración con República Dominicana y Haití, porque aunque sea ese el tema que estemos hablando, siempre habrá pasiones que te impiden a ti ver el problema de manera clara. Claro. Pero vamos a poner, por ejemplo, el problema de la migración de ilegales latinoamericanos, hispanos a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué une a República Dominicana de Estados Unidos? ¿Hay algún pedazo de tierra que nos una? No. Entonces vamos a hacer un muro en el mar para que no vayan los dominicanos hacia Estados Unidos. O sea, y se están yendo dominicanos de manera ilegal a Estados Unidos y no hay hay un muro muchísimo mayor, que es un muro de agua. Se van a Europa. Y sin embargo, pero nos vamos a Europa. Exacto. Nos vamos de Latinoamérica, nos vamos de manera ilegal a Europa. Pero ¿por qué nos estamos yendo? Nos estamos yendo porque necesitamos buscar un país que nosotros podamos conseguir mejores empleos, producir más dinero para poder mantener a nuestras familias. Pero es algo que tú decías, el inmigrante no se va por gusto, se va por necesidad. Porque, ¿qué es lo que hace un inmigrante, por ejemplo, dominicano? Que dura 3, 4, 5 años trabajando duro, ¿verdad? Para venir a disfrutar, ¿dónde? A su país. Viene a su país porque se siente identificado con su patria. Entonces, la migración es algo normal, es que es algo que nace con el ser humano. Claro. Es que no solamente el ser humano, los seres vivos migran. Hay aves que solamente van a un sitio para reproducirse, porque ahí están las condiciones naturales dadas para que su cría se pueda nacer en un ambiente donde le garantice la supervivencia. Entonces, lo que estamos hablando es que la migración es un asunto de supervivencia y que si el país de origen no te permite a ti que tú puedas tener una vida de manera digna, con tu fuerza laboral, tú te irás a un país donde tú puedas conseguir eso. Tú sabes que yo creo que con el tema haitiano también pasa, Daniel, que los dominicanos y las dominicanas nos sentimos de alguna manera como con tanta inseguridad. Por ejemplo, se hace la conquista del 4% para la educación. Ok, entonces ya tenemos el 4% para la educación, se empieza a invertir en escuelas, pero nosotros los dominicanos nos sentimos siempre como inseguros, como que o la cosa se va a acabar, o ahora que tenemos las escuelas entonces se van a beneficiar nada más los inmigrantes que vengan que son más pobres de nosotros, se está haciendo un esfuerzo con el tema de la salud. Y de repente entonces todos los recursos de salud los van a utilizar los inmigrantes que son más pobres. Entonces hay una situación de inseguridad que la vemos como el enemigo viene a tomarnos los servicios que tenemos y no la vemos como que nosotros tenemos que de alguna manera no solamente es controlar y poner en función el tema de las leyes, sino también hasta nuestro control demográfico. Imagínate que Haití no existiera, imaginemos por un segundo. ¿Tú crees que es sostenible que una isla se mantenga con la gente teniendo 5, 6, 7, 8 y 10 hijos? En el tiempo, que no haya una planificación familiar. Yo voy a tener 4 ya. Sí, yo creo que ya tú tienes que parar. Vamos a todos a llevarte a hacerte la vasectomía, porque ya yo creo que es suficiente. Pero bueno, es algo que, por ejemplo, si tú lo comparas con Cuba, que Cuba, a pesar de todo su problema, y no quiero verlo como una comparación en el sentido
del régimen político, sino en el sentido de cómo ellos controlan la natalidad, precisamente porque es un país que no tiene suficientemente recursos y eso lo ha ayudado a no comerse entre ellos mismos. Bueno, de ese tema seguimos hablando Claro que porque sí. es interesantísimo. Estamos hoy muy serios, estamos como si fuera un programa, ¿verdad?, muy formal. No será así siempre, pero vamos a unos comerciales y volvemos en breve. Bueno, como verán, a nosotros la política nos apasiona porque entendemos que es la única manera de nosotros resolver los problemas que vemos diariamente en el mundo. Decía antes de irnos a los comerciales que a veces esa situación haitiana está un poquito relacionada con la inseguridad que sentimos los dominicanos, Claro. que es algo que tenemos que superar. Pero yo quería saltar ese tema, Daniel, y preguntarte, ¿por qué a ti te gusta la política? Bueno, tiene que ver mucho con asuntos de familia y aunque los hijos de los políticos mayormente no les gusta la política porque la política, el activismo político le quita a sus padres, como me pasó a mí. A mí también. Pero bueno, uno comienza a darse cuenta de cosas en la vida y yo nací muy rebelde. Yo desde que nací rebelde. Yo primero no aguanté los 9 meses en la barriga. Yo nací de 6 meses y 3 semanas. Yo siempre he estado luchando desde que nací. Y de verdad me di cuenta. Mira cómo pasó. Había una organización juvenil que se llamaba Junior Chamber International. En República Dominicana le decimos Cámara Junior. Una organización social, internacional, de jóvenes, que me enseñó a trabajar política. No me enseñaron en el partido a trabajar política, me enseñaron en esa organización. Pero yo me daba cuenta de algo, y era que a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hacíamos, terminábamos pidiéndole el favor a un político. Y entonces yo decía, ven acá, o a una institución pública, digamos. Y entonces yo decía, mira, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una jornada de recolectar sangre para donarla, porque nos dábamos cuenta que es un problema muy grave que hay en la sociedad, de que cuando una persona necesita sangre, ahora tenemos la ventaja de que tenemos el WhatsApp y mandamos mensajes masivos, pero en ese tiempo no existía eso, ni siquiera el Vivi. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Y entonces era muy difícil conseguir sangre y nosotros hacíamos jornadas para comenzar a donar sangre, pero al final de cuentas teníamos que hablar con alguien de una institución pública o con un organismo que esté relacionado con instituciones de salud pública, por ejemplo, en este caso. Y yo decía, ven acá, tanto esfuerzo que nosotros estamos haciendo en organizarnos, en aprender, sin embargo, al final de cuentas tenemos que tocarle la puerta a alguien que trabaje en una institución del Estado o a un político que nos ayude. ¿Y por qué no somos políticos de manera directa? ¿Por qué nosotros tenemos que usar intermediarios? Si el interés, si la idea fue de nosotros, el interés es de nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces comenzaba a preguntarle a mi mamá, que era ya en ese momento regidora, y yo le decía, ven acá, entonces si nosotros tenemos que hacer cualquier cosa, tenemos que preguntarle a ustedes, ¿cómo ustedes lograron hacer esto? Entonces, lo primero es que mi mamá no quería que yo me metiera a política. Ella me está viendo en televisión hoy, y ella sabe que ella no quería, que es ahora regidora. Y yo le decía, yo quiero ser político. Y entonces ella me decía, ay, mi hijo, ponte a estudiar para que consigas un empleo y luego te cases y formes tu familia. Y bueno, y tires adelante y logre tu sueño. Entonces yo no sabía cómo explicarle que mi sueño era trabajar por mi país. Y que como ella no podía entender que mi sueño estaba ligado a lo que ella no quería para protegerme, claro, que yo me integrara. Para mí me pasó lo mismo, Daniel. Déjame decirte que yo, particularmente mi formación universitaria es de publicidad. Okay. Entonces, en esa época estaba saliendo todo el tema de Internet, desarrollo de Internet, todo ese tipo de cosas, y yo me embarqué por ahí. Pero yo tenía compañeras de la universidad que me decían, Claudia, que lo tuyo es la política. Y yo le decía, ¿pero por qué? Es que tú no te das cuenta que en la universidad siempre tú eres la que discute porque no tenemos los servicios, por lo que estamos
estamos pagando. Siempre eres la que presenta los trabajos y discute con el profesor porque el trabajo defiende el proyecto. Además, siempre estás pendiente de quiénes son los políticos, de como que sí, o sea, eso es lo tuyo. Oye, todavía duré yo 2 años estudiando cosas de diseño. A mí me llevaron de la mano, mira, Claudia, ya vamos a la universidad, estudia gestión y comunicación política y llévate de mí, que eso es lo que tú, para eso que es lo que tú das. Y realmente fue por ahí que vino el asunto. Yo siempre me gustó el tema, me sentía identificada con las luchas, me sentía identificada, tú sabes, con ese sentimiento así, vamos a decir, romántico, revolucionario. Tuve ese encuentro, vamos a decir, con los cuentos de Juan Bosch, con los libros de Juan Bosch, y muy cerca, mi mamá viene del área del arte, mi papá también fue político, entonces como que eso de cierta manera, pero yo no me veía en ese mundo hasta que me pasó como a ti, que cada vez que uno quería tener un proyecto y decía hacer algo, siempre había que ir a tocar la puerta de un político o ir a una institución, y después yo entendí lo importante que era y por qué a veces muchas personas se frustran, Daniel, cuando empiezan un proyecto, de cosas hasta de reciclaje, de muchísimas otras cosas que quieren ayudar. Al final sí necesitan una relación Estado-sociedad civil. Y alguien me decía hace poco que nosotros los dominicanos tenemos como una especie de relación extraña con la sociedad y el Estado. La gente a veces apuesta o mira el Estado como el enemigo de la sociedad. Y es algo que yo entiendo que puede ser una de las pilares importantes de nuestro programa y por qué nosotros nos llamamos regeneración política, porque no solamente es regenerar lo que es el ambiente político, sino también la visión, el sentimiento que del Estado, y nosotros somos parte, la sociedad es como un contrato social, Sí, ¿verdad? Estado, sociedad. Pero eso podemos dividirlo en 2 aspectos. El primero, que tú tratas de que no debemos ver el Estado como un enemigo, sino que el Estado es algo que no tiene arientes ni parientes, ni amigos ni enemigos, sino que es una estructura jurídico, legal, una estructura jurídica que está ahí para que nosotros designemos quiénes nos van a representar ahí. Exacto. Y trabaje para nosotros. Exacto. Entonces, eso no es una cosa de bueno o malo, ni de amigo o enemigo, no, eso es una estructura que no tiene sentimientos, ¿verdad? Y que ahí va a suceder lo que nosotros decidimos que vayan a representarnos ahí. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si te digo, es que a las personas hay que entenderlas, de que se sientan indignadas, de que se sientan tristes, de que se sientan... Nos pasa a nosotros mismos. De que se sientan cansadas, burladas, porque hay muchísimos problemas que tenemos que ya no deberían existir. Y que hay muchas cosas que no se hacen de la mejor manera y que a veces las personas no encuentran de para qué participan si al final de cuentas nos engañan tanto. Y hay que entender a los ciudadanos y a las ciudadanas eso. Ahora, lo que nosotros podemos tratar aquí de una manera de que eso siempre va a estar ahí y siempre va a ganar personas. Aquí siempre alguien va a ganar las elecciones. Siempre. Claro, participemos, aquí participemos, no vayamos a votar en masa, vayamos a votar algunos. Exacto, o sea, nosotros podemos desentendernos de la política y siempre habrán políticos. Podremos no ponerle caso a las elecciones, pero alguien siempre saldrá electo. Alguien, una mujer o un hombre saldrá electo o electa. Y entonces eso significa que si nosotros le dejamos la política a los malos, la política siempre será mala. Entonces, precisamente es verdad, a los buenos es que más difícil se le hace llegar, porque los malos lo están impidiendo. O sea, no es algo como que al bueno se le va a hacer difícil, no, es que te la están poniendo difícil. Pero el mejor regalo que tú le haces a los buenos es dejarlo, que ellos ganen. A los malos. Dejar que los malos ganen. Okay, claro. ¿Entiendes? Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo tuve mis momentos de tristeza y de desilusión. Hubo momentos, por ejemplo, yo tengo ya 15 años en política. Imagínate que como a los 5 o 6 años de yo estar en política me daba cuenta que tanto trabajar, que no me tomaban en cuenta, que tal vez yo sentía, porque puede ser que ese era un sentimiento mío, tal vez no era de la comunidad, pero que sentía que a veces no eran lo mejor que ganaban, que no eran lo mejor lo que eran tomados en cuenta, que no eran los mejores los que obtenían el poder. Y yo me di cuenta, mira, te voy a hacer esta anécdota, porque a las personas les encanta que le digan las cosas por historias.
yo me salí de la política, 2 meses. 2 meses, dije, no vuelvo a estar en política. Y estábamos en una campaña electoral en ese momento. Y me di cuenta que en la televisión, pasando las noticias locales en Santiago, esos canales locales, vi que en una mesa de la juventud del partido, donde me tocaba estar a mí sentado, estaba otra persona. Y eso para mí Fue ahí como una epifanía. como el partido no está pensando en que yo dejé. O sea, en el puesto que yo tenía que estar, me fui y lo ocupó otro. Así de Y sencillo. entonces yo dije, hay personas que son imprescindibles, pero nadie es imprescindible para la política. ¿Cuáles son los imprescindibles? Los que siempre luchan, como decía Bertolt Brecht. Los imprescindibles son los que luchan toda la vida. Si yo lucho un chin y después me canso, yo no soy imprescindible. Claro. Lo que me hace imprescindible es que yo esté luchando. Entonces yo comprendí que el mejor regalo que yo le hacía a los que competían, porque la política también es una competencia, de ideas, de poder, sobre No, y todo. es importante, Daniel, que nosotros, por ejemplo, en el caso del malo y el bueno, porque en un momento dijimos que no es porque tú seas de derecha sea bueno, sea malo, pero en el caso, por ejemplo, particular, yo considero malo, ¿verdad?, a una persona que no sea transparente con lo que piensa, en lo que se trata de la política, una persona que no sea serio o que no tome en serio las cosas que hace, que haga las cosas por salir del paso, que haya mucho allante, ¿verdad? Eso es lo que hay, se mueve mucho en nuestra sociedad, no solamente en la política, porque yo te voy a decir una cosa, allantoso hay en todos los terrenos, en todos. Entonces, eso es algo que para lo cual uno tiene que estar peleando, porque cuando un político se equivoca, cuando se cometen errores desde la política, le afecta a mucha gente. Claro. ¿Tú me entiendes? Desde otros aspectos quizás tan grandes. O cuando un médico se equivoca, por ejemplo, puede afectarle la vida a un ser humano o a varios seres humanos. Entonces hay, vamos a decir, hay profesiones que tú tienes que minimizar las equivocaciones y por eso no, y también en lo que te equivocas, porque son Claro. personas al fin y al cabo que no son perfectas, pero ese asunto a veces que yo veo mucho que se da aquí en la sociedad, Daniel, de que todos los políticos son malos y yo me pregunto, caramba, pero vamos a hacer un análisis con nuestros amigos. De nuestros amigos así, del colegio, de la universidad o de cualquier entorno, los que fuimos juntos a un viaje, y vamos a ir uno por uno de ellos. Y tú vas a ver que todos vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Claro. Hay personas que son muy buenas como amigos, pero que son amigos tuyos, son hasta médicos, y tú dices, no, donde fulano yo no voy ni muerta, porque cuando la última vez que fue me recetó una locura. Sí, eso pasa. Tú tienes a veces, tú estás en un edificio y te das cuenta que hay unos vecinos que nunca pagan el mantenimiento, que no le importa, y muy probablemente que no sea político. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas cualidades y esas etiquetas es algo que yo creo que es importante uno ponerlo en perspectiva, sobre todo a la hora de uno querer hacer una especie porque yo creo que la regeneración política es una regeneración mental también que tenemos que hacer. Sobre todo eso, pero también hay algo, Claudia, porque es verdad, las personas a veces, producto de su indignación, de su frustración, de su tristeza con respecto a la actividad política, generaliza como que todos son malos. Yo creo que eso también es responsabilidad de nosotros los políticos. Y tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, si nosotros no nos hubiésemos quedado en Twitter o en las redes sociales, para generalizar, si nos hubiésemos quedado en las redes sociales que nadie nos da espacio, que por qué los programas no nos invitan, tal vez nosotros no hubiésemos dispuesto a hacer este programa, que con tanto sacrificio lo hacemos, con tanto sacrificio que el set, que tener estas sillas, por ejemplo. Ay, por cierto, a Rancy que hizo la silla, le tengo que mandarle un saludo allá de Santo Domingo Norte. Me cortó. Sí, bueno, sigue. Lo que te quiero decir es que también nosotros, para cambiar la percepción de la persona, tenemos que construir cosas. Y por ejemplo, ya nosotros, tal vez a todos los que nos están viendo no lo estamos convenciendo, pero a alguien nosotros le vamos a despertar ese deseo por la participación. Y que la gente sepa que solamente van a producir cambios quienes participan para tratar de lograr los cambios. Que los cambios no van a ocurrir por sí solos, porque siempre las personas querrán lo más fácil. A todo el mundo le quiere que se cumpla la ley, por ejemplo, hasta que le toca cumplirla a él. Todo el mundo quiere que paguemos los impuestos,
hasta que nos toca a nosotros pagar Habla las impuestos. de tu amiga querida. ¿De qué amiga De querida? Alexandria Ocasio. Ah, bueno. Que tenemos ahí algunas imágenes. Ah, sí, bueno, y es un asunto de participar. Por ejemplo, Alexandria Ocasio, que ahora así, vamos a dejarlo para la pausa. Me hace enseña, vamos a la pausa y venimos con Alexandria Ocasio. Okay. Bueno, pues seguíamos, a mí me da risa porque me hacen señas, yo dije, pero señora, estoy desubicada. Miren, yo decía que la queridísima amiga de Daniel, Alexandria Ocasio, que él tenía que hablar de ella, porque no nos podíamos ir de este programa sin mencionar ese fenómeno. Por eso es una historia inspiradora y además no solamente ella, sino de dónde viene ese entorno y lo que Alexandria como que representa, ¿verdad? Mira, para los que queremos una regeneración y un cambio. Así es, Alexandria Ocasio es una hija de inmigrantes, hija de un puertorriqueño y de una hija de puertorriqueños. O sea, ella es boricua por todos los lados. Pero es hispana, ¿verdad? De ascendencia latinoamericana, que nació en Nueva York. Una muchacha que comenzó a activarse con Bernie Sanders, ¿verdad? En la campaña que generó Bernie Sanders. Y lo chulo de Alexandria Ocasio es que ella comenzó, desde que ganó la primaria interna fue un boom, porque nadie esperó que ella ganara. Porque lo primero es que ella le ganó al que era, si los demócratas ganaban como ganaron ahora, la mayoría en la Cámara de Representantes iba a ser el Speaker of the House, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados de allá. Claro, una persona que representa lo conocido como el establishment, vamos a decir. Que representa, es como, imagínate que yo me lance a diputado y le gane a un miembro del comité político que aspira a diputado. Ya. Fue una cosa así, muy duro. Una locura, una desconocida. Y entonces, ¿pero qué es lo más chulo, Claudia? Que ganó, ganó. Y ahora ella es la mujer más joven de toda la historia en haber ganado para ser representante de uno de los estados, ¿verdad? Ante el Parlamento, fue posible el Congreso. Por su trabajo y porque también fue en primarias abiertas como la tienen ellos, que tú te inscribes previamente, pero ella hizo un trabajo de caminarse todo su barrio. 2 años, caminando y tocando puertas. Claro. Las campañas ya son muy chulas. Aquí, la campaña no como la hacemos aquí. Allá la campaña es comunitaria. Cada representante del distrito pasa a visitar a sus vecinos, como ellos lo dicen, a hablar con sus vecinos, convencer a sus vecinos. Pero ¿qué es lo más chulo? Esta semana Alexandria generó un gran debate porque ella no tenía dónde quedarse y no tenía dinero. Estamos hablando que Alexandria, antes de ser candidata, era camarera de un bar a medio tiempo. Y ella no tenía dónde quedarse. Y el dinero que recaudó de campaña lo gastó en la campaña. No tiene dónde quedarse en Washington. Porque ahí es que está el Congreso. Bueno, de los grupos de presión de Estados Unidos, grupos de la sociedad civil, le pagaron los hoteles. Pero ¿qué pasa? Que una periodista del Partido Republicano dice como que ella estaba diciendo todo esto para ganar fama. Claro. Y ella dijo, no, yo no lo hago para ganar fama. La fama me lo da que hace 2 años yo era camarera porque mi papá murió y mi mamá tuvo que cargar con todo el gasto de la casa. Y yo, el trabajo que tenía era para pagar mi universidad porque tuve que coger un préstamo. Y yo gano fama porque yo le gané a ustedes, los republicanos. Y segundo, gano fama porque yo no tengo nada que declarar como todos los representantes de tu partido. No, que es una barbaridad que un país como Estados Unidos, Daniel, una persona tenga que someterse a un préstamo para poder estudiar en la universidad porque no hay universidades gratuitas, que es una de las cosas que Bernie Sanders reclamaba. Y si ella viene de esa corriente, pues efectivamente es una persona afectada directamente con ese tema. Y eso para que tú veas que en República Dominicana no vivimos en un país de lo peor. Estamos hablando de Estados Unidos, que es un país que no garantiza seguro médico para todos,
que aquí sí lo tenemos. Aquí nosotros podemos Es decir... importante que nos pongan la foto de Bernie Sanders, porque Ay, así sí, hacemos Bernie una Sanders. comparación, porque el tema de la regeneración política No solamente de no es juventud. un asunto de juventud. Ese señor tenía muchos y tiene todavía muchos seguidores jóvenes o personas que siguen su corriente de pensamiento. Bueno, la realidad era que el candidato más viejo, que era Bernie Sanders, en las pasadas elecciones a la presidencia de Estados Unidos, él era el precandidato más viejo, pero era el que tenía el electorado más joven apoyándolo. Por un asunto de ideas. Por un asunto de ideas, pero sobre todo de algo que es lo que pide la sociedad: transparencia, coherencia y digamos, bueno, transparencia y coherencia yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso refleja la verdad de cuál es tu discurso. Bernie Sanders primero ha sido, aunque él se postuló por el Partido Demócrata, aún ganó ahora las elecciones para ser senador de manera independiente. Okay. Él fue alcalde de su ciudad por un partido independiente, un movimiento independiente. Fue diputado varias veces por un movimiento independiente y ganó senador al hombre más rico del estado de Vermont siendo independiente. Pero ¿qué es lo más chulo de él? Que tú ves un video desde que ganó diputado en los años 80 y es el mismo discurso que tiene hoy. Exacto. ¿Qué pasaba? Que él era de Vermont, no era del establishment, los medios de comunicación no le ponían atención. Por ejemplo, nosotros, esto lo vamos a llevar también a las redes sociales, alguien lo podrá ver en otro momento, a pesar de que nosotros por nuestras redes invitamos a que nos vean en este gran canal que nos ha dado la oportunidad y nos ha acogido con los brazos abiertos y con todo el cariño del mundo, también lo vamos a tener en YouTube, ¿verdad? Donde los ciudadanos podrán ver lo que nosotros hablamos de esa manera. Antes eso no existía. Claro. Y Bernie Sanders no podía hacer eso antes. Entonces, Claudia, ¿qué es lo interesante? Que nosotros ahora tenemos plataformas mediáticas en las cuales nosotros podemos expresar nuestras ideas. Ahora el problema es de participación. Nosotros tenemos que incentivar que para lograr que la forma en que se hace la política cambie, llevar personas que quieran hacer política de una manera diferente. Bueno, y nosotros tenemos varios años ya. 2 años duramos, Daniel, luchando día por día, incluso llegamos a venir aquí a este canal, Michelle nos invitó ahí a Síntesis para hablar del tema de la ley de partidos, y de ahí es que Daniel y yo dimos ese salto a la televisión porque entendíamos, y a la fama, bueno, ni tan fama, pero bueno, entendíamos la importancia que era que la ciudadanía se empoderara de lo que es la ley de partido, lo que fue. Ya tenemos ley de partido, no es lo que soñamos, pero se acerca, como dice la canción, y entendíamos que una de las cosas que rechazaba la sociedad era que como esa era de los partidos, ahí fue que nos dimos cuenta que la gente no sentía como que no le iba a afectar. Así en un momento donde la Marcha Verde estaba en su intensidad más grande, que las personas estaban reclamando que no haya impunidad, entonces ¿cómo va a ser posible si había una ley de partidos que hablaba precisamente del control de los gastos, como que no se apoyara una cosa con otra, y ahí nosotros nos implicamos? Pues ya tenemos ley de partidos, ahora lo que hay que motivar a los ciudadanos y a las ciudadanas de cualquier edad, pero que quieran que haya una regeneración en la política, a participar. Comencemos a participar desde ahora, no haciendo campaña, pero sí participando. Llegamos al final del programa, espero que le haya gustado. Esto es una nueva forma de hacer política, regeneración política. Hasta la próxima.